En este caso nosotros vamos a incluir una nueva noción que se llama momento de inercia. También que es básicamente una noción física que tiene que ver justamente, como lo dice la palabra, con la facilidad o dificultad que pueda llegar a tener un móvil para rotar alrededor de un cierto eje. ¿Sí? Esto sería, digamos, a grosso modo la definición, ¿sí?, que puede llegar a tener este tema. Obviamente es más completa, pero para que se entienda medianamente el concepto, ¿no? Entonces, en este caso, para momento de inercia, ¿sí?, nosotros vamos a hacer un caso práctico, cual la idea sería haya el momento de inercia respecto de cada uno de los ejes, donde vamos a tener el alambre, ¿sí?, en cuestión, que va a estar con el parámetro t entre menos a y a, ¿sí?, que esto va a R2, y esta función que en este caso nos queda como t y coseno hiperbólico de t. ¿Está bien? Sí, lo que sabemos como dato en este caso es que la densidad va a ser constante. ¿Está bien? O sea, vamos a tener una densidad que es constante. ¿Me explico? Entonces, vamos a tener cuidado con lo siguiente, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener coseno hiperbólico, con lo cual es probable que tengamos que usar a una de las identidades trigonométricas hiperbólicas en cuestión, ¿sí? Pero vamos a dejarlo eso para el momento que corresponda. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Vamos a un poco a definir de base qué quiere decir momento de inercia respecto de los ejes coordenados, ¿no? Nosotros tenemos los ejes en X, en Y y en Z, y vamos a tener, acá puse los semiejes positivos y después tenemos los semiejes negativos, ¿no? Y básicamente, supongamos que el alambre tiene esta forma. Esta es una forma bastante caprichosa, no sabemos bien cuál es la forma, habría que dibujarlo, pero acá lo importante es el concepto. Para saber el momento de inercia del alambre respecto de cada uno de los ejes, básicamente lo que hay que hacer es integrar, ¿sí?, la densidad, ¿sí?, por la distancia que nosotros tenemos respecto a cada uno de los ejes en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí?, acá yo puse el ejemplo en el caso del espacio, pero podemos tenerlo para el caso del plano, es un poquito más sencillo, por lo siguiente, ¿no? Imagínense que estamos acá en el plano, este sería el eje X positivo, el eje Y, ¿sí?, y nuestro alambre tendría la siguiente forma. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando queremos saber básicamente el momento de inercia respecto del eje X, pensemos como que ese alambre tiende, o queremos hacer que tienda a una rotación alrededor de este eje. Esto sería el eje momento de inercia respecto del eje X. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es fijarnos el promedio del cuadrado de las distancias de ese alambre respecto justamente al eje X. Y esa distancia del alambre o de la curva en cuestión al eje X está dado por el parámetro Y. ¿Está bien? Entonces, el momento de inercia respecto del eje X, esto nos va a quedar como la integral sobre la curva de la función densidad por Y al cuadrado por el diferencial, digamos, de segmento, ¿sí? De la misma forma, si nosotros hacemos el promedio de distancias respecto al eje Y, ¿sí?, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Que tener en cuenta con la coordenada X, ¿sí? Entonces, de esta manera, momento de inercia respecto a Y nos va a quedar como la integral, ¿sí?, de la función densidad por X al cuadrado diferencial S. Esa sería, digamos, la definición de base que tenemos que tener en cuenta en cada caso, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la cuenta, ¿sí? Como acá nosotros, básicamente es una integral de línea, ¿sí?, el mismo formato aplica en estos casos. Recuerden que cuando hacemos la integral de una curva de una función escalar como es esta, vamos a tener la función compuesta con la forma paramétrica por la norma, ¿sí?, de la función derivada de este vector diferencial t. Entonces esa parte sí hay que tenerla en cuenta, ¿tá?, porque es básicamente la parte que tenemos que hacer en cada caso. Entonces, lo bueno que nosotros tenemos es, de cada función o de cada parte de la curva, tenemos cuánto nos quedan cada una de las variables en función por separado, ¿sí? Esto es importante para tenerlo en cuenta para cada variable por separado, ¿sí? Y ahora vamos a calcular la derivada de esta función, ¿sí? Entonces
la derivada de coseno hiperbólico sigue siendo seno hiperbólico, así que tenemos 1 y seno hiperbólico de t, ¿sí? Y cuando ahora calculamos la norma de todo esto, esto nos va a quedar como 1 al cuadrado más seno hiperbólico al cuadrado de t, todo esto raíz cuadrada o todo esto a la 1/2. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el momento de inercia respecto del eje X, que esto nos va a quedar como la integral entre menos 1 y 1 de la función densidad, que es constante, por la variable y al cuadrado, por esto mismo, esta función, en norma de diferencial de t. O sea que completo esto nos va a quedar como la integral entre menos 1 y 1 de la función densidad, la función en y, que nos quedaba como coseno hiperbólico de t, todo esto al cuadrado, por 1 más seno hiperbólico de t al cuadrado, todo esto a la 1/2, diferencial t. ¿Está bien? Básicamente después les dejo los detalles de la integral abajo, pero cuando ustedes resuelven esta integral, ¿sí?, básicamente esto les va a quedar como 3,43 veces la densidad lineal. ¿Está bien? Si pueden dejarlo planteado no hay problema también. ¿Ok? Entonces en este caso, ¿sí?, hacemos lo mismo para, en este caso, momento de inercia respecto al eje y, que nos va a quedar como la integral entre menos 1 y 1 de esta función, ¿sí?, todo esto por x al cuadrado, todo esto por la norma de alfa prima, ¿sí?, diferencial t, que esto nos va a quedar como entre menos 1 y 1, x en este caso que vale t, así que acá vamos a tener t cuadrado, la densidad, y acá vamos a tener 1 al cuadrado más seno hiperbólico al cuadrado de t, todo esto a la 1/2, diferencial t, ¿sí? Nuevamente, haciendo todo el planteo, básicamente van a llegar a que el momento de inercia va a quedar como la densidad por, en este caso, vamos a tener 6 veces el seno hiperbólico de 1 menos 4 veces el coseno hiperbólico de 1. ¿Ven? Y con eso van sacando cuál es cuál en cada uno de los valores correspondientes. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para, si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.